Pasa nada. Bueno, buenas tardes. Vamos a empezar ya, que vamos un poco retrasados. En primer lugar, muchísimas gracias por estar aquí esta tarde, que es una tarde muy dura. Es la última del Congreso y ya los que quedáis es por vocación, no por costumbre, sino que habéis hecho un esfuerzo. Y vamos a empezar con la primera ponencia. Según el programa tenéis a Juan José Vera Guirao, que es el jefe de servicio de informática del Hospital General Universitario Virgen de la Risaca. Es másteres en gestión de tecnologías aplicadas a la sanidad por las seis. Van a presentar una experiencia de un asistente conversacional basado en inteligencia artificial para el seguimiento de pacientes con insuficiencia cardíaca. La acompaña Jorge Riquelme de Tucubi, que es la empresa que ha llevado a cabo el proyecto. Y pido perdón por mi voz, pero no es por salir de noche ni cosas de esas. Es que me ha pasado algo. Muy buenas. Bueno, mil gracias. Como os dais cuenta, no soy Juan José Vera. Juanjo lo tenemos aquí hoy. Y quería compartiros un poco algo que imagino que a lo mejor os pasa a alguno de vosotros. Y es que esta semana estaba hablando con un directivo de salud que me decía, mira, estoy agotado de recibir emails y de recibir información de empresas que hacen cosas de inteligencia artificial. Y es que, sinceramente, no sé ni en qué confiar, ni de qué fiarme, porque todo el mundo hace cosas y, joder, es que no sé realmente qué coger, qué elegir. Y esto que le pasa a este directivo, y imagino que a algunos de nosotros, es normal. Es que en sanidad no todo vale. En sanidad lo que está en juego son las vidas de los pacientes, está en juego la responsabilidad de la administración a la hora de contratar soluciones y está en juego la responsabilidad de los profesionales sanitarios usando y prescribiendo determinadas soluciones. Y hablando con este directivo le decía, mira, lo que tienes que fijar sobre todo son en cuatro cosas. Lo primero, que la empresa con la que vas a trabajar, si además la solución que tienen interactúa con el paciente e implica que el resultado de esto sea una priorización de la atención, la empresa tiene que contar con un certificado como dispositivo médico. Esto te da garantías de que la empresa conoce el ámbito regulatorio, los riesgos, las implicaciones de usar este tipo de tecnologías y la empresa te va a dar cierta garantía en que maneja el ámbito regulatorio de la salud. El segundo punto es la experiencia, que tenga experiencia en el ámbito sanitario, que sepa de lo que está hablando, que los resultados que te prometen o que te cuentan ya los hayan puesto en marcha. La tercera es que esas experiencias se traduzcan en resultados y que haya ya gente hablando de esto en foros y en determinados ámbitos, incluso en el ámbito científico, que hayan publicaciones que estén publicadas en revistas de alto impacto, porque eso al final lo que te permite es saber que otros avalan esos resultados. Y que esa compañía, a ser posible, se dedique al 100% al ámbito sanitario, porque el ámbito sanitario es muy complejo. Trabajar en el ámbito sanitario implica muchos riesgos y no es cualquier cosa. Y por suerte, diréis, joder, bueno, pues sí que tienes tantos criterios. Además, la parte de seguridad del dato, no sé si me queda en alguna empresa. Pues la respuesta es que sí. Sí que hay empresas que cumplen estos criterios para abordar estos retos a día de hoy, incluso aquí en España. Y una de ellas, evidentemente, y por eso estoy aquí encima hoy, es Tucubi. En Tucubi nacimos hace muchos años, previo a ChatGPT y a todo este boom de la IA, con la misión de ayudar al sistema sanitario a ampliar la capacidad asistencial. Actualmente somos los profesionales que somos, yo soy enfermero por formación, somos lo que somos. Necesitamos transformar el sistema para que sea proactivo y que aborde los retos que nos vienen en el presente y en el futuro. Y aumentar la capacidad asistencial no es algo baladí. A día de hoy ya hay conserjerías, ya hay hospitales, ya hay centros de primaria que están implementando la tecnología de Tucubi, logrando resultados que se publican en factores de impacto, logrando resultados que permiten transformar los procesos, que en definitiva es la palanca que permite activar tecnologías como Tucubi. Eliminar las barreras en la accesibilidad a primaria, a la hospitalaria y transformar la continuidad asistencial. Y todo esto lo hacemos con un elemento que es súper escalable y súper sostenible, que es Lola, que es el agente virtual de Tucubi, que permite mantener conversaciones con el paciente pues, en procesos como la gestión de la demanda, que es uno de los retos más grandes que tenemos como sistema sanitario,
responder el 100% de las llamadas en primaria, creo que a día de hoy no hay ninguna comunidad autónoma que lo pueda hacer. Facilitar el manejo de las listas de espera. A día de hoy hay pacientes que fallecen en las listas de espera por falta de un control estrecho, y esto es inevitable a día de hoy. E incluso la continuidad asistencial, dar la continuidad y el seguimiento del paciente una vez pasa por nuestros hospitales. No todos los hospitales, no todas las consejerías, no todas las regiones están tan avanzadas implementando estas tecnologías, pero hoy tengo la suerte de estar justo en una mesa moderada por el responsable técnico de la parte de transformación digital de Murcia, y tengo la suerte de que justo don Juan José Vera, como jefe de servicio de informática, va a compartir la experiencia de cómo implementar Tucubi les está permitiendo transformar el proceso en el área de insuficiencia cardíaca. Este proyecto está apoyado por AstraZeneca en el objetivo final de poder apoyar la transformación y conocer un poquito más qué resultado tiene la implementación de estas tecnologías. Y creo que va a ser algo que espero que os sea de utilidad. Nosotros estamos convencidos de que transformar la continuidad asistencial es posible gracias a tecnologías como Tucubi. Así que, sin más, no me aplaudáis, por favor, y directamente al protagonista, que es Juanjo. Gracias. Muy bien, gracias, Jorge. Bueno, protagonistas realmente son los clínicos del hospital que han hecho la experiencia con la colaboración de Tucubi y AstraZeneca, que lo patrocina. Yo voy a contar un poco esa experiencia de implantación, de uso y de resultados, ¿no? Por poner un poco en contexto, nosotros hemos probado este es el hospital más grande de la región de Murcia. Es un hospital de alta complejidad, de tercer nivel en el Sistema Nacional de Salud. Tiene 3 centros hospitalarios, general, maternal, infantil, 900 camas, y atiende una población de referencia de más de 300.000 personas. En esa población, pues la insuficiencia cardíaca es un reto para el sistema sanitario porque afecta a casi el 10% de la población mayor de 75 años, lo que sería ahí un conjunto de unas 3.000 personas. Y es la primera causa de ingreso entre los mayores de 65 años, con el 3 al 5% de ingresos, y es una enfermedad crónica con una mala evolución que se deteriora al paciente progresivamente, y prueba de ello es que muchos pacientes, tras un episodio agudo en el posalta, el 22% de ellos reingresan en el primer año y tiene una supervivencia del 40%. Para el sistema sanitario tiene una carga asistencial enorme porque consume del 1 al 2% del presupuesto de sanidad. El protocolo que se sigue en la unidad de insuficiencia cardíaca actualmente consiste en que los pacientes, cuando ingresan en el alta, el médico y la enfermera le hacen una serie de recomendaciones con las pautas de cuidados, de medicación, y le hacen un seguimiento haciéndole una llamada a las 48 horas. Es un paciente muy vulnerable, que tiene predisposición a desestabilizarse, a descompensarse, y a los 7 días le hacen una consulta presencial donde ya le hacen unas pruebas complementarias, un electro, etcétera, y valoran su evolución. Dependiendo del tipo de insuficiencia, aquellos pacientes que son muy frágiles o vulnerables, de avanzada edad, o que han tenido ingresos muy prolongados, le hacen un seguimiento más estrecho con llamadas telefónicas, las enfermeras gestoras de casos, y consultas presenciales cada 1 o 2 meses. Eso en un ciclo continuo de seguimiento. Y aquellos pacientes que tienen insuficiencia crónica avanzada, que son más estables, pues directamente ya le hacen un seguimiento mediante consultas sucesivas cada 3, 6, 12 meses, dependiendo de su situación clínica. ¿Qué ocurre? Que esos pacientes pues no tienen esa atención tan personalizada y tan directa, y de vez en cuando tienen algún problema, reactivamente llaman a sus enfermeras o directamente causan un ingreso por descompensación. ¿Qué ha modificado el proceso con Lola? Los pacientes frágiles siguen igual, pero aquellos de insuficiencia crónica avanzada, a las 48 horas ya lo ponen para que lo llame Lola. La enfermera establece incluso un acuerdo con el paciente, qué horas le vienen mejor, etcétera. Le va a contar que le va a llamar un asistente virtual, el paciente está de acuerdo, la consulta presencial se realiza igualmente, y este conjunto de pacientes que antes no tenía ningún seguimiento, ahora pasan a tener seguimiento estructurado con Lola. Lola hace llamadas cada 3 meses, le hace una serie de cuestiones siguiendo las mismas pautas que la enfermera, valorando su situación clínica, preguntándole su evolución, y se definen una serie de umbrales que define la enfermera de forma totalmente personalizada,
de forma que si supera alguno de esos umbrales, se puede disparar incluso una alerta para la enfermera para que llame al paciente. La enfermera examina, todos esos datos se recogen en la plataforma de Tucubi, la enfermera evalúa la situación del paciente, prioriza aquellos que tienen, que Tucubi interpreta las respuestas y categoriza el nivel de gravedad de las alertas, y aquellos que son más graves se centra en ellos y acude a llamarlos por teléfono o a citarlos para estabilizarlos. Aproximadamente el 75% de los pacientes realmente no necesitan más actuación, el 25% que antes podían ser candidatos a descompensarse, ahora están equilibrados. Estos pacientes que están estabilizados, con este tipo de seguimiento podríamos incluso llevarlos a atención primaria, a seguirlos desde allí, poniendo Tucubi y con un centro de control o con telemonitorización, pues incluso transferirlos al centro de salud. Tucubi, ¿qué es? Es un asistente conversacional basado en inteligencia artificial y tiene como garantías que tiene una certificación de grado médico, cumple todo el marco normativo de seguridad y protección de datos y también es interoperable con los estándares de historia clínica. Como vamos muy justos de tiempo, aparte que el audio parece que da algún problema, os iba a poner un audio del flujo conversacional de Tucubi con un paciente. Me gustaría hablar con José. ¿Es usted? Sí, soy yo. Genial, José. Un placer saludarlo. Le llamo para realizar el seguimiento telefónico. Lo más importante. Desde la Vamos un última poco pasado de semana tiempo, se entonces ha lo voy a sentido cortar. Lo mejor, importante es que pero Tucubi ¿o se mantiene va igual? haciendo una evaluación Pues la verdad es que he de tenido... la situación del paciente, va haciendo una serie de puntuaciones. Muy importante, Tucubi hace un flujo conversacional, no hace una batería de preguntas rígidas y como dispositivo médico evalúa la situación en su conjunto, no solo por los indicadores y los umbrales que ha superado en cada caso. Ese es el protocolo que se sigue. Luego la enfermera puede acudir a un panel a revisar todos los casos y las alertas que se han disparado, priorizando aquellos que tienen alertas de mayor gravedad. En cada uno de los casos puede entrar y hacer como si fuera una toma de un formulario, hacer una revisión del caso, decidir que lo llama, apuntarlo. Y luego desde el punto de vista del alineamiento estratégico, si lo evaluamos con todas las líneas que está planteando Salud Digital en el Sistema Nacional de Salud, toda la estrategia de salud digital, pues en las fases del ciclo asistencial vemos que impacta en todas las fases. En el caso del ciclo de la fase de demanda, impacta de manera muy alta porque permite automatizar las llamadas y gestionar y priorizar la demanda. En la fase de prevención previene reingresos e incluso en la fase de diagnóstico y tratamiento también impacta porque si no actúa directamente sí que permite con esos seguimientos facilitar el diagnóstico del médico y corregir la medicación también. Desde el punto de vista de la medicina 5P y de todas las dimensiones transversales que afectan a todo el ciclo, también tiene un impacto muy alto, como predictivo, preventivo, personalizado, porque las preguntas se pueden incluso personalizar y los umbrales permite al paciente responder y participar y permitiría escalar incluso a mucha mayor población. No obstante, aunque sea una solución muy buena y muy efectiva, nos tenemos que plantear su escalado a toda la organización, como sería, es decir, si podríamos llevarlo a más población, a más centros, a más casos de uso, porque no vamos a tener una miriada de soluciones para hacer cosas diferentes, ingestionables desde el punto de vista administrativo, técnico, de costes, y Tucubi sí es capaz de gestionar todos esos procesos crónicos o de prevención y que en una estrategia de salud digital siempre tenemos que tener en cuenta, ¿no? Que sean soluciones escalables y sostenibles. Un análisis coste-efectividad. Ahora se habla mucho de la gestión basada en valor. Tenemos que ver que los resultados en salud también ahorran. Para escalar a nivel estructural, tenemos que plantearnos de que el certificado médico se tiene que mantener y que el Esquema Nacional de Seguridad es crítico cumplirlo y que no nos suponga una solución cautiva ni a nivel tecnológico ni funcional, porque los clínicos puedan seguir definiendo los procedimientos y protocolos. Extraído literalmente la satisfacción de pacientes, profesionales e institución, pues aquí tenemos algunas citas donde los médicos y las enfermeras refieren que es un apoyo, que además el paciente está satisfecho, se siente atendido. Supone también una labor educativa de refuerzo porque el paciente toma más conciencia de su situación y las enfermeras pueden acceder a muchos más pacientes para tratarlos. Se evitan reingresos y disminuyen costes. Cuanto a las conclusiones, algunas ya las hemos comentado,
Me gustaría añadir el papel de las farmacéuticas en los ecosistemas de salud digital, que quizás que tengamos que plantearnos de que pueden ser aliados estratégicos porque pueden fomentar e impulsar la innovación con soluciones novedosas y pueden ser proveedores de soluciones de salud en modo servicio y no solo de productos sanitarios como hasta el momento, pero siempre manteniendo una gobernanza y una transparencia en su ejecución. Y por último, el equipo de insuficiencia cardíaca que ha participado, que han sido los pioneros y los que pusieron fe en el proyecto y que después de la primera semana ya decían que estaban muy satisfechos y que encontraban que era una gran ayuda para ellos. El doctor Pastor, Amparo, aquí, ha tenido mucha repercusión a nivel regional, de la región. Y bueno, daros las gracias y aquí. Gracias, Juanjo. Tenemos tiempo para una pregunta, si alguien tiene alguna pregunta para Juanjo. Hola, enhorabuena. Enhorabuena por el proyecto. Quería preguntar si habéis tenido que integrar este sistema dentro de los sistemas de RGIS o si se trabaja como un sistema independiente. Nos lo planteamos en primera instancia, pero las integraciones tienen un coste técnico y de priorización frente a otras muchas que se están acometiendo con proyectos de salud digital. Y lo bueno que tiene la herramienta es, primero, en este caso de uso de los crónicos, son pacientes estables y recurrentes. Entonces, puedes cogerte ese pool de pacientes que hemos visto que ahora tienen seguimiento, son 270. Y eso en una población de 300.000 habitantes. Entonces, al final, meten los datos. Ahora mismo, en este piloto, en esta experiencia, en esta prueba de concepto, han metido los pacientes a mano. Porque, bueno, sabes que cuando empiezas a hacer transferencia de archivos o integraciones, pues tienes que superar ciertas barreras normativas, oficinas de seguridad, y lo están haciendo así. Pero sería factible y, de hecho, se quedó preparado. Evidentemente, Tucubi también permite ese registro volcarlo en el GIS. Muy bien, muchas gracias, Juanjo. Gracias. No tenemos tiempo para más. Pasamos al siguiente. Nos va a hablar ahora Pedro José Espinosa, que es el responsable coordinador funcional del espacio de datos de salud del Principado de Asturias. Él es licenciado en farmacia, doctor en biología molecular, tiene un máster en microbiología, otro en toxicología y bueno, nos va a hablar de este reto que tenemos todas las comunidades, que es el espacio de datos. Muchas gracias. Bueno, ahora. Buenas tardes. Nada, el proyecto del espacio de datos del SESPA, que es el que vengo a contaros, le denominamos Proyecto Cuélebre por el animal mitológico asturiano, que es como si fuera un dragón. Y bueno, deciros que el objetivo... Perdona, aquí. Ahora, perdonad. El objetivo principal del proyecto Cuélebre que tenemos es la creación de 2 repositorios de datos, ¿vale? Donde tengamos la información sanitaria del paciente de manera centralizada y que todos los datos provengan de los sistemas de información del SESPA y se puedan volcar dentro de Cuélebre gracias al bus de datos, ¿vale? Dentro de Cuélebre, bueno, Cuélebre está formado por múltiples componentes, ¿vale? Los principales serían un poco los que aparecen aquí, que serían el repositorio primario, que es de uso asistencial, el visor 360, que es el componente que nos va a permitir una visualización de la historia resumida del paciente, donde aparecerían todos los datos clínicos más relevantes, ¿vale? El servidor terminológico, el servidor de mapeos de datos maestros, las herramientas del gobierno del dato y un repositorio secundario para el uso secundario de los datos. En cuanto al repositorio primario, es el repositorio, como decía, de uso asistencial y bueno, es un sistema centralizado donde va a contener todos los datos asistenciales del paciente de manera centralizada y va a estar actualizado a tiempo real. El modelo de datos lo que está basado es en arquetipos flexibles y permiten tanto el versionado como también la importación de arquetipos para futuras, cualquier tipo de conjunto de información, ¿vale? Como se ha estado hablando en todo Inforsalud, una de las cosas más importantes que estamos haciendo en el repositorio primario es la normalización de los datos, ¿vale? Ahora mismo estamos en un equipo mixto, clínicos con técnicos, modelando todos los conjuntos de información para normalizarlos de todos los sistemas de información al modelo de arquetipo que queremos hacer cada uno.
Y este repositorio de datos lo que nos permite gestionar, además, era uno de los requisitos, el acceso restringido a la información, ¿vale? Ya que dependiendo de la categoría profesional que tenga cada uno de los usuarios, pues va a poder acceder a una cantidad de información más grande o más pequeña, dependiendo de su categoría o el nivel que requiriera para desarrollar su trabajo. Decir que la capa de integración que tiene este repositorio de datos actualmente ya soporta Fire, ¿vale? Ya tenemos todo en Fire, y esto nos permite que cualquier tipo de desarrollo que queramos implementar dentro de este repositorio de datos o que pueda beneficiarse, si cumple el Smart on Fire, podremos tirar de ello. En cuanto al visor 360, es el componente que nos va a permitir esa visualización global de la historia resumida del paciente, donde ahí vamos a tener, como veis, todos los datos clínicos más relevantes del paciente. Es adaptable a múltiples perfiles. Es más, si un profesional tiene 2 perfiles, como gestor y como clínico, te permite tener los 2 perfiles y tú lo único que tienes que hacer es marcar tu casilla con el nombre, cambias el tipo de perfil y se te cambia totalmente el dashboard que tienes de acceso para poder ver la información clínica si lo tienes que ver o la información de gestor, dependiendo de la visualización que tengas. Como veis, bueno, en la imagen se ve, pero cuando lo vas viendo es un entorno usable y flexible. Y como hemos hecho toda la normalización antes en el repositorio primario y este visor tira de la información que hay en el visor, o sea, en el repositorio primario, los datos son de calidad y vamos a tener también herramientas de valor añadido, como son el timeline, que es un dashboard, ¿vale? Donde aparece una serie temporal con todas las interacciones que ha tenido el paciente con el SESPA. En cada una de las interacciones, si tú marcas, te aparecería la información relevante de ese contacto con el SESPA. Y poder ir un poco más a tiro hecho. También tenemos un muro de notas clínicas para poder hacer un scroll infinito y tener una información, como es bastante grande, para poder tener una información más rápida de leer. Una búsqueda textual de tipo Google que va a permitirte poder poner las palabras clave y buscar tanto en los widgets, en las cajas que tenemos, ¿vale? De información, como también dentro de los informes que vienen dentro de cada uno de estos y poder coger solamente esa información que va a ser relevante o que el clínico necesita para poder desarrollar su trabajo. Y también vamos a tener diferentes tipos de filtros. Unos filtros que son globales, que afectarían a todo el dashboard, y otros específicos de cada uno de los widgets. Por lo cual tú puedes buscar, si quiero buscar solamente en antecedentes familiares, la información clínica oportuna de esto, a ver si tenía o no tenía, puedo acceder a esa información. O si quiero llegar y decir, oye, solamente quiero mirar información de cardiología, das en el filtro global servicio de cardiología y solamente te van a aparecer en cada uno de los widgets esa información. En cuanto al servidor terminológico, lo tenemos coordinado con el servidor terminológico del Ministerio, con el STR-SNS. Utilizamos el mismo producto que ellos, que es Snowstorm, y queremos que sea nuestro servidor terminológico corporativo, ya que es integrable a nivel de interfaz de usuario con otras aplicaciones corporativas, ¿vale? La interfaz que tenemos nosotros para poder ver el servidor terminológico es la misma que la que tiene la del Ministerio, lo que pasa es que los colores cambian, en vez de en amarillos, están en azules y verdes, pero vamos, es exactamente la misma. En cuanto al gobierno del dato, que también se ha hablado mucho en InfoSalud de esta parte, consiste en una implantación de una nueva forma de trabajo, donde los dominios de información, en vez de, como siempre, se han utilizado como conjuntos, o sea, como cajas físicas donde se almacenan los datos, ahora va a ser el núcleo sobre el que se va a desarrollar toda la plataforma Cuélebre. Y consta de 2 modelos, el organizativo y el operativo. El organizativo identifica el modelo de estructura y define los roles y responsabilidades del gobierno del dato, y en el operativo engloba las políticas de datos y los servicios necesarios para normalizar la información. En esta diapositiva os presento un poco el conjunto de herramientas que estamos utilizando y que tenemos integradas para desarrollar el gobierno del dato dentro de Cuélebre, ¿vale? Para la gestión de catálogos tenemos Apache Atlas, y Cloudera Data Catalog. Para gestión de calidad, Grid Expectation y Apache Spark. Para gestión de productos de datos, Cloudera Machine Learning. Para la gestión del ciclo de vida del dato, Apache Spark, Cloudera Data Engineering y Grid Expectations. Y para la gestión de seguridad y privacidad, Apache Ranger. En cuanto al repositorio secundario, es lo que os decía, lo utilizamos para el uso secundario de los datos, ya sea para investigación, explotación, extracción de los datos, desarrollar analítica avanzada o modelos de inteligencia artificial.
El producto que utilizamos es la plataforma Cloudera, Big Data e Inteligencia Artificial y todos los datos que van a venir contenidos aquí son datos pseudoanonimizados. El modelo de arquitectura que hemos utilizado en este repositorio es de un tipo Medallion, ¿vale? Es híbrido en 3 capas, bronce, plata y oro, donde el bronce y el plata están totalmente en on-premise y el oro, para la gran mayoría de los proyectos de investigación, lo vamos a utilizar en on-premise y solamente para los que necesitan grandes volúmenes o sea, grandes capacidades computacionales, tiraremos de la nube de Amazon. Entonces, dentro del bronce tenemos 2 repositorios, un raw y un curado. En el raw lo que utilizamos es el almacén de los datos con el mismo formato de origen y preservan toda la información. En el curado tenemos los datos transformados, pero orientados al modelo de datos que hay en el enriquecido del plata. En el plata tendríamos el enriquecido y el OMOP, y del enriquecido ya son datos validados por reglas de calidad y gracias a herramientas de transformación y normalización del dato. En el OMOP tendríamos las tablas de OMOP, que son datos estandarizados e interoperables, y luego dentro de la Silver también tenemos un repositorio que en el dibujo no lo pinto, que es un repositorio de vocabularios, que nos lo aporta el servidor de terminologías que antes os he dicho. Entonces, gracias a esos vocabularios podemos terminar de diseñar las tablas de OMOP para que se puedan apoyar y que cumplan la estandarización. Y en cuanto a la capa de oro, lo que tenemos es la capacidad de poder hacer la selección de los datos que requiera el proyecto de investigación, los volcamos en un espacio de datos seguro donde los investigadores tienen acceso solamente a ese conjunto de datos con unos recursos computacionales, tanto de gráfica, procesador y de RAM. Y ellos además, al tener Cloudera Machine Learning, les permite poder programar en R, en Spark o en Python, ¿vale? Todo el repositorio secundario lo tenemos alineado con el esquema nacional de seguridad y emplearemos MLflow, que además quiero recordar que es el mismo estándar que va a utilizar el Ministerio para el tema de los nodos y demás de casos de uso, para llevar un control de los modelos de sus procesos de entrenamiento, reproducir sus resultados y poder empaquetar y desplegar los modelos de manera fácil. ¿Vale? Y a ver, sí. Y ya está. El caso de uso de farmacia. Con toda esta plataforma de Culebre lo que hemos hecho ha sido empezar a diseñar, estamos ya acabando, para ser exactos, un caso de uso de inteligencia artificial en el ámbito de la farmacia enfocado en la insuficiencia renal. Hicimos una tormenta de ideas, vale, genial. Hicimos una tormenta de ideas sacando más de 50 posibles casos de uso donde tuviéramos capacidad técnica y funcional para poder desarrollarlo. Pero el que más nos gustó por beneficio-coste fue este, que consiste en la evaluación precoz de insuficiencia renal en pacientes polimedicados. El objetivo de este caso de uso es poder predecir si un paciente va a poder progresar o no en su estadiaje renal a los 6 meses, al año o a los 2 años. Entonces, como sabéis, bueno, la enfermedad renal crónica es una patología que afecta en España a más o menos un poco más del 10% de la población y debido a que cómo ha ido progresando en los últimos 10 años, que ha aumentado más o menos un 10% respecto a la incidencia anterior, y cómo sigue evolucionando el envejecimiento de la población y aumenta la incidencia de factores de riesgo de la patología, como es la diabetes tipo 2, la hipertensión o la obesidad, y en Asturias, con la población tan envejecida que tenemos, pues prevemos que va a aumentar más el número de casos de enfermedad renal crónica, por lo cual es bastante interesante poder llegar a predecirlo antes de que sea demasiado tarde, porque además cuando progresas no hay manera de volver atrás. Entonces, para poder desarrollar el caso de uso, hemos cogido 2 cortes de pacientes. Pacientes que sean polimedicados, con 5 o más fármacos en receta, o pacientes que hayan tenido un tratamiento nefrotóxico. Cogimos un listado de la Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria, hicimos una pequeña selección y todos los que pudieran tener, tiramos de ello. En total tenemos 338.000 pacientes, 338.600 pacientes, una cosa así. Y lo que hemos hecho ha sido coger toda la información que había sanitaria en nuestro sistema de información desde Año Nuevo del 17 hasta Nochevieja del 24 y lo que hemos hecho ya ha sido ir metiéndolo en, bueno, la hemos normalizado y ya la tenemos con las tablas OMOP terminadas. O sea, ya el estado en el que estamos del caso de uso es en la fase modelado. La intención que tenemos es que a lo largo de abril se termine esa fase y podamos tenerlo ya definitivo en la primera quincena de mayo.
Y bueno, entendemos que con este caso de uso de inteligencia artificial nos va a permitir optimizar el tratamiento y mejorar la atención de los pacientes, y también vamos a poder garantizar la interoperabilidad de los datos, ya que van a estar en el modelo MOP. Y muchas gracias. Genial. ¿Hay alguna pregunta para Pedro José? Bueno, Pues muchas muchísimas gracias. Bueno, ahora vamos a escuchar a Mar Pujadas. Muy bien, pillado los cables. Que es CEO y cofundadora de OnLoy, perdón, que es una startup especializada en el uso de la inteligencia artificial generativa en sanidad, tanto para facultativos como para enfermeras. Anteriormente estuvo trabajando en alguna consultora y startup también en Nueva York, y bueno, nos va a hablar cómo realmente el uso de la IA generativa está transformando a la sanidad desde dentro, o puede hacerlo. Mar, cuando quieras. Fenomenal, pues muchísimas gracias por la presentación. Hoy vengo en representación de Laverit, que es uno de los inversores de OmniLoy. Al final, Laverit es una empresa de 1000 empleados especializada en consultoría a medida de IT, con un amplio recorrido en el sector de la salud, ¿no? Más de 30 años trabajando en este sector, especializado en la creación de productos de GIS, entre otros. Entonces, nosotros desde OmniLoy lo que estamos haciendo es ponerle esa capa de inteligencia artificial a los GIS y a los EHRs. Lo que estamos viendo con los avances tan rápidos que nos está trayendo esta tecnología es que la ventaja competitiva de un player en el mercado va a ser poder dar una solución integral como capa de inteligencia artificial en el sistema del GIS, ¿no? Entonces, todo ese sistema de integración va a ser esencial. Por tanto, nosotros hemos creado 2 agentes principales que luego tienen múltiples subagentes que hablan entre ellos. Y de momento estamos centralizados en estas 2 secciones e iremos añadiendo nuevos workflows con nuevos agentes conforme se vaya creciendo. El primer caso de uso es en el apoyo del médico. Aquí tenemos OmniScribe y tenemos a Sofía, el chat, donde iremos a profundizar un poquito después en la presentación. Y luego tenemos otro sistema de agentes para el apoyo con inteligencia artificial generativa y conversacional en recepción y en enfermería, ¿no? Que funciona tanto por voz como por WhatsApp, y hemos bautizado bajo el nombre de María. Por empezar a comentar un poco cómo estamos a día de hoy ya en hospitales ayudando en apoyo al médico, tenemos 2 principales agentes con múltiples subagentes por debajo, como os decía, ¿no? El primero es Sofía Chat. Aquí Sofía de lo que se encarga es, mientras está el médico durante el pase de consulta, muchas veces no tiene el contexto de quién es esta persona que se está poniendo delante y puede tener un historial muy amplio. Pensar, por ejemplo, en pacientes oncológicos, que nosotros estamos trabajando con un grupo hospitalario oncológico bastante grande, donde igual hay algo que pasó hace 1 año o 2 años que tiene gran relevancia en lo que a día de hoy se va a pasar en la consulta. Pero ¿qué pasa? Que el médico no tiene tiempo para ir mirando uno a uno todos esos informes y poder detectar cuál es la pieza de información que verdaderamente es importante para el pase de consulta actual. Pues Sofía lo que hace es darte ese resumen según la especialidad en la que te encuentres y el motivo de consulta que tengas sobre qué está pasando en su historial y qué puede ser relevante para ti. A su vez, como es un chat conversacional y tiene acceso a todo el historial clínico de este paciente en particular, le puedes seguir haciendo preguntas de follow-up. Algo que hemos considerado y los médicos nos apoyan con ello es que muchas veces, como la inteligencia artificial ya sabemos que hay momentos en los que puede llegar a alucinar, para nosotros es esencial, ya que seguimos todos los protocolos de seguridad, como se comentaba en las ponencias anteriores, y la importancia de esos, por ejemplo, el ENSI, el alto y todo el resto de certificaciones para cumplir con GDPR, etcétera. Nosotros siempre ofrecemos al usuario final un link para poder comprobar esa información de manera rápida. Entonces, imagínate que yo le digo, ¿le puedo otorgar este medicamento? ¿Hay algún historial que pueda ser contradictorio con lo que se me está ocurriendo que puedo hacer?
y te dice, oye, mira, sí, he visto que este principio activo puede ser relevante porque hay una consulta hace 3 años donde se indicó que le había causado una reacción alérgica. Y simplemente te lleva a la nota clínica de ese momento donde eso estaba pasando. ¿Qué conseguimos con esto? Pues que un médico no tenga que pasarse 15 minutos analizando quién es este paciente que está delante y mucho menos poder rastrear toda la historia clínica. El siguiente apoyo al clínico que le ofrecemos durante el pase de consulta es la parte de la escucha ambiental y gestor de peticiones por voz. A día de hoy se tarda mucho en escribir una petición, especialmente cuando queremos y sabemos de la importancia que tiene el ordenar el dato, ¿no? Al final al médico el ordenar el dato pues le importa un poquito menos y lo que quiere es poder pasar más tiempo con el paciente. Y le da más igual cómo se está estructurando esa información. Nosotros lo que hemos hecho es un sistema que escucha y graba la conversación médico-paciente y luego permite rellenar toda esa información de forma estructurada dentro del pase de consulta. Pensar que estamos trabajando con grupos hospitalarios que igual tienen más de 600 formularios. Nosotros hemos creado un sistema que de manera dinámica consigue leer el formulario que tiene que rellenar, que puede ser campo estructurado o no estructurado, y navegar por el sistema para meter la información donde toque. En este caso estamos viendo el apartado de constantes vitales. Muchas veces esto se dice de manera informal durante el pase de consulta, es decir, yo que sé, me he tomado la tensión y tengo 120/80, y eso no está dentro del formulario del informe esencial. Pero nosotros con un solo clic permitimos al médico meter toda esa información en el sistema en el momento correcto del sistema. Funciona muy bien también para toda la parte de derivaciones de interconsulta. Imagínate que yo lo tengo que pasar de especialidad a especialidad B y necesito hacerle un resumen de todo lo que ha pasado, pues nosotros tenemos un sistema que, como tienes toda la transcripción del pase de consulta que acabas de tener, lo puede adaptar para la especialidad a la que tú lo quieres derivar y el por qué lo quieres derivar. Muchas veces tardas mucho tiempo como médico en redactar todo esto para pasarlo. Pues este es el segundo apoyo que le estamos dando al médico gracias a la escucha ambiental y gestor de peticiones. El otro bloque que tenemos activo es todo aquel apoyo en recepción, call center o enfermería. Aquí tenemos a María. María funciona tanto para llamadas entrantes como llamadas salientes y todos conocemos el típico sistema de bots que hasta ahora cuando tú llamabas, pues yo qué sé, pedir una cita, pues se confundía mucho y te acababa pasando un humano. Aquí con la inteligencia artificial generativa lo que estamos dotando es a estos sistemas de la capacidad de conectarse al GIS por detrás. Entonces, lo que estamos dándoles es esas herramientas para que la IA pueda pensar y ver, oye, pues igual que un humano, ¿no? Oye, yo estoy en el call center y sé que tengo estos PDFs, estos Excel y estas zonas del GIS donde puedo encontrar esta información. A la IA se le da lo mismo y lo que puede hacer entonces es pues, optimizar todas las agendas, hacer ese triaje, el onboarding de pacientes, etcétera. Y funciona tanto para llamadas entrantes como para llamadas salientes, ¿no? Nosotros, por ejemplo, estamos trabajando con la Generalitat Valenciana, con la catástrofe que pasó en la Dana. A día de hoy pues, no se tienen los recursos para hacer las llamadas a todos los afectados posibles de la Dana, pero sí que se quiere dar ayuda psicológica a aquellos que estén más afectados. Pues nosotros, María, se utiliza para hacer ese primer cribado donde se le hacen esas preguntas sobre, oye, pues cómo se encuentra la persona, ha tenido pesadillas, pensamientos suicidas, etcétera, y lo que conseguimos con eso es hacer ese cribado o triaje para que los psicólogos, especialistas puedan contactar a aquellas personas que lo necesiten más, ¿no? A día de hoy sería una iniciativa que, si no fuese gracias a la inteligencia artificial, probablemente nunca se hubiese llevado a cabo. Y se puede llevar a cabo y encima a un coste tremendamente eficiente. Eso es uno de los ejemplos de proyectos en llamadas salientes en los que estamos actuando. Pero por daros algunos ejemplos de cómo se puede utilizar María, se puede utilizar para citación, para saber el estado de los resultados, para llamar a un paciente y darle pautas sobre un preoperatorio, para un postoperatorio, asistencia en trámites administrativos, preguntas frecuentes. Es súper común que tú llames y digas, tenéis abierto el domingo, ¿cómo puedo llegar? ¿Dónde exactamente en el hospital es mi cita? Etcétera. Todos estos trámites administrativos se pueden solventar con María. Ejemplos como necesito un parte de asistencia, un parte de baja laboral. Y María tiene la funcionalidad de ser omnicanal. Funciona tanto por voz, habla 57 idiomas, está entrenado en valenciano, en catalán y en euskera,
y tienes la capacidad de por teléfono decir, oye, tienes una cafetería muy chula a 5 minutos, ¿quieres que te mande la información por WhatsApp? Y tú le dices, oye, pues sí, mándala por WhatsApp, que lo quiero tener aquí, a mano y accesible. Pues entonces te la manda. Y lo mismo para llamadas salientes. Imaginaros grupos hospitalarios privados que tienen alta bueno, no necesidad, pero a todo el mundo le gusta cómo facturar más, pues tenemos a María que mira un poco, está bien eso de facturar más. Entonces, al final, como tenemos toda la información del historial del paciente, es mucho más fácil hacer un filtrado. Imaginaros un chequeo preventivo pues, para el cáncer de próstata, que suele venir en hombres en una edad un poco más avanzada. Pues si tú empiezas a filtrar por el historial del paciente, puedes decirle, oye María, llama a estas 200 personas que les vendría muy bien un chequeo. Haces un cribado y consigues que te cierren una cita para hacer el chequeo. Y con eso incrementas la facturación. Entonces, hoy os venía a hablar un poco sobre la capa de inteligencia artificial que tanto Omniloy como el grupo Laverit ya tiene implementada en hospitales en España, y con la intención de ser el proveedor número 1 sobre esa capa de inteligencia artificial que reside sobre el GIS. Pensamos que la ventaja competitiva va a venir en ser un proveedor único y central conforme toda esta inteligencia se vaya democratizando, y lo que va a querer todos los grupos hospitalarios es tener todo centralizado para resolver y automatizar los diferentes procesos de los episodios clínicos. Así que nada, aquí tenéis algunas fotos de cómo funciona María y cómo puede apoyar en recepción, call center y enfermería. Obviamente, con el grupo hospitalario se definen qué habilidades se le quiere dar a este recepcionista virtual y qué acceso de la información del paciente puede dar. Y eso es un poco todo, la verdad. Lo que estamos viendo es que a día de hoy el entusiasmo de la inteligencia artificial es espectacular. O sea, no llegamos a una reunión donde nos digan quiero probar esto es fascinante, etcétera, pero sí que nos pasaba que había como mucho hablar y poco aterrizar. Entonces nosotros lo que hemos decidido es, oye, vamos a aterrizar los 3 casos de uso que sabemos que todos los grupos hospitalarios necesitan y vamos a trabajar hacia arriba, pero bordemos estos 3 casos de uso y conforme la tecnología avance, nosotros avanzaremos con ellos. Por eso yo os venía hoy a presentar los agentes que tenemos, con la intención de que tanto el grupo Laverit como Omniloy va a seguir desarrollando esa capa de inteligencia artificial que se conecta al GIS. Siempre con el horizonte de apoyar al médico, apoyar en recepción, en enfermería y en todos los procesos asistenciales que existen en el ámbito sanitario. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias por ceñirte al tiempo. ¿Alguien tiene alguna pregunta para más? Yo me iba a ir, perdón. Sí. Al final, nosotros lo que hemos hecho es que, como todo el mundo lo quiere probar, teníamos un poco ese problema, ¿no? Porque conforme escalan, pues los costes para nosotros también disminuyen. Entonces, estamos ofreciendo pilotos sencillos, alrededor de 15.000 euros, con la integración al GIS. Lo que hemos hecho es un sistema que se adapta, bueno, es lo que se estaba comentando, ¿no? Al final, para todo el tema de llamadas salientes, muchas veces la integración con el GIS no es necesaria, entonces es mejor hacer ese pilotaje directamente, oye, pásame un Excel, pásame los contactos, el objetivo de las llamadas y luego lo volcamos a una base de datos. Pero para todo el tema del inbound o, por ejemplo, poner las extensiones durante el pase de consulta, hemos creado un sistema que se adapta dinámicamente a los diferentes frontends de los GIS y con eso podemos ofrecer estos pilotos a precio muy, muy bajo, pero para que se vea a día de hoy en plan, oye, cómo funciona, cómo reaccionan los médicos. No lo he metido por no alargar en la conversación, pero conforme nos hemos sentado con ellos y lo prueban, es alucinante, o sea, no entiende, bueno, yo me parecía alucinante cómo puede variar tanto de una especialidad a otra, cómo funcionan los médicos, cómo les gustan las cosas escritas, qué tipos de preguntas hacen, o sea, es un sector muy, muy único y por tanto no lo he metido aquí, pero tenemos un montón de características dentro de lo que instalamos en el GIS que permite al médico de manera individualizada personalizar su pase de consulta. Entonces, imagínate que tú en un campo quieres meter si es fumador, no es fumador o si no lo menciona. Porque yo
más pujadas, quiero que en este campo aparezca esto, ¿vale? Que igual el médico de al lado no lo quiere. Pues nosotros tenemos un sistema que permite esa personalización a nivel individual y es lo que está siendo un poco la clave del éxito allá donde vamos, ¿eh? Porque cuando lo estábamos haciendo de manera estándar, veíamos que la variabilidad era tan alta que era esencial que pudiesen customizar mucho a nivel individual como querían los resultados. Bueno, vamos a escuchar ahora a Mariana Bandeira de Uphill en España. Uphill es una empresa portuguesa, pero trabaja también en España y nos va a hablar del Journey-Based Care, que es gestión del flujo del proceso de una forma que permita unas decisiones y un funcionamiento más eficiente en la sanidad. Vale, gracias por la presentación. Soy Mariana Bandeira, soy de Uphill, estoy responsable por las operaciones de Uphill en España y gracias a los resistentes que se quedaran hasta la última hora. Y nada, os voy a hablar un poco de Uphill, lo que estamos haciendo y el abordaje que estamos teniendo al mercado de la sanidad, que es justo nuestro mercado donde estamos trabajando solo. Y esto es importante por el tema de las certificaciones, que justo se habla tanto y esto es fundamental para cuando hablamos de dispositivos médicos. Entonces, un poco sobre primero el problema. La falta de capacidad o la fragmentación de los cuidados, la verdad es una necesidad, es un problema que se hace sentir casi igual en todo el mundo. Hablamos, por ejemplo, de ejemplos en España donde el 70% de la población cree que espera demasiado tiempo para recibir atención médica. O el ejemplo del año pasado, donde justo en España tuvimos casi 850.000 personas esperando una cirugía. Y esto es casi el 2% de la población. Pero no es solo en España que se pasa eso. En Portugal, en mi país, los pacientes urgentes no es tan raro así que tengan que esperar más de 9 horas para recibir atención en el servicio de urgencia. Y 9 horas es el mejor ejemplo que tenemos. La verdad es que 12 de 19 horas es una realidad. Y hablo del servicio público de salud. Hospitales enormes que simplemente no tienen la capacidad para llegar a todos los pacientes como les gustaría. O el ejemplo de Inglaterra, donde en octubre del año pasado tuvieron casi 6 millones de personas esperando consultas. Esto es impresionante. Y la verdad es que a nivel mundial los proveedores de salud simplemente no tienen la capacidad para llegar a todos los pacientes y se estima que solo en la Unión Europea falten más de 1,2 millones de médicos e enfermeros para justo llegar a todos los pacientes. Entonces, hay la necesidad de construir un sistema de salud eficiente que sea entonces basado en procesos asistenciales centrados en los pacientes. Es justo nuestro abordaje, una asistencia basada en procesos asistenciales basados en evidencia clínica. El abordaje de Uphill es justo a través de Journey-Based Care, que es un modelo asistencial que permite la traslación de conocimiento clínico basado en evidencia a circunstancias específicas de un paciente, donde se mapea un proceso asistencial end-to-end desde una sospecha de diagnóstico tras un alta y un seguimiento de un paciente cuando se va a casa, que permite entonces mapear todo el proceso como un soporte a la toma de decisiones con puntos específicos del proceso que pueden ser automatizados. Y justo aquí es donde aumentamos la capacidad, pero también la estandarización de los cuidados. Y importa la estandarización porque sí que es basada en evidencia. ¿Pero qué significa esto en realidad? Entonces, una realidad que hoy en día está dominada, por ejemplo, por pacientes enfermos crónicos que siguen yendo a urgencia con los mismos problemas a cada 3 meses. Esto se sustituiría por un plan de atención, de seguimiento que sea personalizado para estos pacientes, que permita entonces identificar tempranamente cualquier tipo de complicación de un enfermo crónico, por ejemplo, de insuficiencia cardíaca. O el ejemplo que tenemos de pacientes que son derivados entre niveles de atención de primaria para hospitalaria, sin cualquier sospecha de diagnóstico, sin cualquier solicitud previa de exámenes de pruebas. Estas zonas grises entre niveles de atención se pueden responder otra vez más, claro, con Journey-Based Care, donde empoderamos a la atención primaria a través de recomendaciones basadas en estos procesos asistenciales, basados en evidencia, y ahorramos tiempo y aumentamos la eficiencia de los equipos hospitalarios, que cuando su paciente llega ya tiene o una sospecha o ya tiene sus exámenes con resultados incluso, para garantizar que haya una toma de decisión eficiente.
Al final del día, todo esto va a permitir no solo seguir a casos individuales bajo un proceso asistencial, sino que también a nivel poblacional, donde somos capaces de estratificar a los pacientes base su riesgo, saber justo en qué etapa se encuentran, cuántos fueron sus alertas a lo largo de su proceso asistencial, etc. Entonces, de la manera como lo vemos, es que la sanidad no necesita de una transformación digital, sino que necesita de una transformación de los cuidados, para que sea entonces basada en procesos asistenciales. Esto sí que suena un poco disruptivo y a lo mejor puede asustar un poco, pero la verdad es que lo estamos haciendo. Lo hacemos a través de proyectos que son quirúrgicamente implementados junto de instituciones, sobre todo públicas, porque son justo las que más sufren con falta de capacidad y fragmentación de la atención. Appeal está trabajando en Portugal con más del 40% de todas las instituciones públicas especializadas y primarias y tenemos decenas de miles de pacientes que están siendo seguidos en vías clínicas digitales automatizadas a través de la plataforma orquestadora de procesos asistenciales de Appeal. Hablo de proyectos a nivel regional, como todas estas unidades locales de salud, que para quien lo sepa, como en Valencia tenéis departamentos de salud, nosotros tenemos unidades locales de salud, muy parecido. Y la verdad es que también tenemos proyectos a nivel nacional, donde estamos dando respuesta a toda la capa, todo el servicio telefónico de enfermos agudos de respiratoria. Entonces, esto sí, sabemos que puede sonar un poco raro hacerlo todo de golpe, pero la verdad es que tenemos paso a paso con todas estas implementaciones de procesos clínicos todo el tema de la gestión de cambio, que sabemos sí que es un gran tema en la salud, porque como estaba justo comentando Mar, a los médicos les gusta mucho hacer las cosas como ya hacían y de una manera muy específica. Y no solo hablamos de trabajar con todos estos hospitales, sino también tener resultados asociados a estos proyectos. Y la verdad es que el desarrollo del software es independiente del desarrollo de un proceso asistencial, de una vía clínica, de lo que sea. Entonces, esto permite implantaciones muy rápidas y en prácticamente cualquier departamento dentro de un hospital, centro de salud. A nivel de resultados, en los servicios de urgencia, donde sabemos que hay muchísimos pacientes que no deberían estar ahí o porque no lo necesitan o porque tienen una condición que sí que podría evitarse. En este caso, estamos reduciendo casi el 40% del tiempo de espera de pacientes no urgentes. Incluye, en Portugal esto sí que se puede hacer, derivar un paciente directamente a la atención primaria sin necesitar de ver a un médico. Esto todo va a ser procesos asistenciales aprobados localmente por los equipos clínicos. Después tenemos el ejemplo de los crónicos, aquí a la derecha arriba, donde estamos reduciendo casi el 50% de los episodios de urgencia de enfermos crónicos por agudización de su enfermedad. Y también las admisiones, claro, de estos enfermos al hospital. Y esto tiene un impacto brutal no solo en los outcomes de los pacientes, sino también en los costes de los hospitales y de los servicios de salud. Por fin, también tenemos el ejemplo del perioperatorio, donde estamos aumentando la capacidad de los equipos en el antes y en el después de las cirugías, donde aumentamos la capacidad de seguimiento de estos pacientes. Hablamos de seguimiento por voz, si lo tenemos, es una parte de lo que hacemos. Hablamos de, antes de una cirugía, ser capaces de anticipar las pruebas que un anestesiólogo va a necesitar para una toma de decisión de un riesgo para la anestesia. Todo esto está incluido en los procesos asistenciales y esto sí que es importante porque en un seguimiento tras alta estamos identificando el 100% de las complicaciones quirúrgicas y evitando episodios de urgencia de estos pacientes. Esto sí que es un vídeo que enseña un poco nuestra plataforma porque sí, como he hablado, tenemos el sistema de soporte a la toma de decisión paso a paso, pero también una vista poblacional. Hablamos de saber dónde se encuentran los pacientes, en qué etapa, cuál es la próxima acción recomendada a base de este proceso asistencial y poder mover y ver mover en tiempo real estos pacientes a lo largo de su proceso asistencial y de manera automática. Importa decir que Appeal se integra de manera sencilla con las historias clínicas y con los GIS de los hospitales a través de interoperabilidad. Appeal es nativa en Fire, pero sabemos que el HL7V2 os gusta mucho en Portugal. Igual, entonces trabajamos con los dos, HL7 Fire y V2. Y esto no solo es importante para garantizar que sí que hablamos la misma
el mismo idioma que las historias clínicas de los hospitales, sino que también tenemos modelos de vías clínicas ya mapeados, base catálogos. Y esto significa que a través de HL7 hablamos el mismo idioma y a través de estos catálogos como CIRES, SNOMED, CT, LOINC, etc., utilizamos el mismo vocabulario. Decir por fin que Uphill, claro que cumple con todo lo que es protección de datos y está basada en la nube. Por fin, recalcar el tema del dispositivo médico. La verdad es que un marcado C se puede obtener con una autodeclaración de clase 1. Cuando os digan que tienen un marcado C, preguntáis, ¿cuál clase? Porque esto sí que es importante, porque el clase 1 sí que puede ser autodeclarado y un clase 2A sí que tiene que tener una auditoría muy compleja y, como le gusta a la Unión Europea, toma tiempo y no es fácil. Decir también que justo en España hay incentivos para implantar este tipo de soluciones de orquestación de procesos basadas en evidencia. Y Uphill justo que tiene esta solución ya desarrollada y es justo nuestro core business, donde podemos instanciar automáticamente a pacientes en su plan de atención personalizado, estratificar automáticamente a los pacientes, sistematizar un proceso que aún no estaba sistematizado o por falta de capacidad o porque no estaba mapeado y permite automatizar acciones. Por ejemplo, contactar con el paciente, ya sea para compartir información sobre su enfermedad, ya sea para recoger información y analizar señales y síntomas, por ejemplo, de una insuficiencia cardíaca, el ejemplo que se ha más hablado en esta sesión. Y esto sí que va a generar alertas, no solo alertas, pero también recomendaciones para los profesionales sanitarios base el proceso asistencial para que sepan lo que hacer con este paciente, incluso derivarlo a otro nivel de atención. Y para terminar, decir que más que intentar adivinar si este tipo de implementaciones tienen impacto, importa saber medirlo y poder acompañarlo en tiempo real para tener una iteración constante de estos proyectos y de estos procesos asistencial. Y con esto termino porque sé que estoy justo de tiempo. Muchas gracias y hablamos por ahí. Y gracias una vez más por quedarse para la sesión. Muchas gracias, Mariana, y gracias por recuperar el tiempo. Tenemos tiempo para alguna pregunta, si alguien la tiene. Pues nadie la tiene. Muchísimas gracias. Bueno, damos paso a nuestra última ponente, Ángela Toledo. Los que os quedáis a la última, esto sí que es dedicación e interés. Bueno, Ángela es la responsable de comunicación de la cátedra de la Universidad de Girona, Dexcom, para uso de la IA en diabetes. Es periodista de formación y MBA en negocio digital. Y se nota que está especializada en comunicación, porque me gusta el resumen que mandó, sobre lo que hacéis en la cátedra, ¿no? Donde conectamos ciencia, tecnología y comunidad para mejorar la vida de las personas con diabetes a través de la inteligencia artificial. Y creo que es una declaración de intenciones. Cuando quieras. No sé si está disponible la diapositiva. Tenemos... Aquí de momento no me aparece, pero bueno, tenemos un ratillo. Bueno, lo primero, antes de empezar y mientras espero a que se cargue la diapositiva, muchas gracias por quedaros a la última presentación. Como ya has explicado, José, vengo en representación de todo el equipo de la cátedra y vengo sustituyendo a Alex, que es el director de investigación de la cátedra. Así que habrá aspectos técnicos que yo no tendré la capacidad de responderos, ¿no? Si hacéis alguna pregunta, pero tengo aquí un compañero de Dexcom que será capaz de responderla, ¿vale? No sé si es esto. No, este es mi discurso. Este es mi discurso que lo llevo aquí. Vale. A ver, no sé si tenéis paciencia de esperar un ratillo. Si han llegado hasta aquí, yo creo que un poco más. Esto es porque la inteligencia artificial no ha subido la presentación. Sí, artificial. Tengo la presentación ahí, o sea que si quieres te la puedo enviar otra vez. Pues me vais a disculpar. Bueno. De todos modos, hemos recuperado un poco de tiempo porque ha habido un par de ponentes que han tardado menos y podemos esperar un poco.
Quita su discurso mientras, que por lo menos... Gracias. Otra cosa no, pero... anda. Sí, 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 efectivamente, efectivamente. Ya la veo aquí. Estupendo, pues eso, como decía, vengo en representación de todo el equipo de la cátedra como responsable de comunicación. Y bueno, como periodista que soy, antes de ir a los conceptos técnicos, pues os quiero contar una historia, ¿no? Al final, todos estamos en un contexto donde la inteligencia artificial está revolucionando, ¿no?, nuestras vidas, lo vemos en una avalancha de comunicación en los medios y al final está impactando incluso en el ámbito profesional a nivel de comunicación, ¿no? Se utiliza muchísimo la inteligencia artificial impactando mucho en la estructura del discurso. Y bueno, antes de la inteligencia artificial, cuando estaba haciendo este thinking de cómo iba a presentar la cátedra, pensé en el cloud computing, ¿no? Cuando se estaban todos los datos alojados en los servidores locales y teníamos, ¿no?, esa imposibilidad de escalar o de tener mayor seguridad de los datos, ¿no? Y ahora está completamente normalizado, todos trabajamos en la nube y sabemos cómo operar, ¿no? Pues en esta nueva etapa la inteligencia artificial pues está marcando un nuevo ritmo y al final con esta avalancha de información desde la cátedra, pues antes de configurarse y cuando se pusieron a hablar los distintos actores que conforman esta cátedra, dijeron, oye, pues teniendo en cuenta la inteligencia artificial y los 20 años de investigación de la Universidad de Girona en diabetes y DESCON 20 años de investigación también y pionera en la fabricación y distribución de dispositivos de monitorización continua de glucosa, ¿cómo podemos crear un espacio donde el eje de la conversación sea la IA y la diabetes, ¿no? Y esto surge con varios propósitos, principalmente, ¿no?, pues impulsar el conocimiento de la inteligencia artificial aplicada específicamente a la diabetes y a enfermedades metabólicas, impulsar los proyectos de investigación aplicando inteligencia artificial y fomentar la formación para profesionales sanitarios, para pacientes y la difusión en general, ¿vale? Ahora paso aquí a la siguiente. Y como os comentaba, voy a empezar con una historia, ¿no? Esta historia es real, es un caso en el que estamos trabajando desde la cátedra. Aquí tenemos a Javier, es una persona con diabetes tipo 1, ha pasado una noche muy mala con las hipoglucemias y tiene un desayuno, ¿no? Cuando se despierta, lo primero que tiene que hacer es ¿no?, ver cómo está de glucosa. Se va a su desayuno, tienen que empezar a contar carbohidratos y después de eso irá, bueno, ¿qué es lo que tengo que hacer, ¿no? Se estima que puede haber alrededor de 180 decisiones diarias solo relacionadas con la diabetes para las personas de diabetes tipo 1, ¿vale? Por otro lado, y aunque esto es una foto de inteligencia artificial, tenemos a Cristian, un endocrino de Alicante, que trabaja también en Alicante y que se fracturó la pierna. Por lo tanto, tuvo 6 semanas de baja donde tuvo tiempo para pensar, para investigar, una persona muy curiosa, ¿no?, muy investigadora, se puso, cuando yo hablé con él, a curiosear con ChatGPT, ¿no? Bueno, pues en tan solo 6 semanas de baja creó un prototipo basado en ChatGPT donde a través de una fotografía que subías a ChatGPT podía hacer una estimación de carbohidratos, ¿no? Entonces aquí tenemos, ¿no?, un primer ejemplo de cómo una gran idea de gente que no tiene formación técnica se debería de llevar a la sociedad en general, ¿no? Y esto es uno de los problemas que se identificaron desde la cátedra, cómo la innovación y la realidad
no siempre se encuentran. Y aún más difícil todavía, cómo las soluciones nos cuesta mucho llevarlas al Sistema Nacional de Salud. Y esto siempre lo recalca Josep Bejí, que es el director de la cátedra, que lleva también más de 20 años investigando en inteligencia artificial. A ver, vamos por aquí. Esto es una frase que a mí me gusta mucho, que la ha hecho la inteligencia artificial, por eso no veis que no hay ningún autor, ¿no? Y es que un problema sin solución siempre seguirá siendo un problema y una solución sin aplicación se queda en un simple experimento. Al final, el objetivo de la cátedra es que todos esos 20 años de distintos laboratorios investigando sobre algoritmos aplicados a la diabetes se puedan llevar a la sociedad real. Y bueno, antes de continuar, os quiero mostrar una gráfica que me parece tremendamente interesante, ¿no? Y está sacada de la FDA, el organismo regulatorio de Estados Unidos, donde podemos ver que a partir del 2018 se acelera la implementación de inteligencia artificial en dispositivos médicos. Uno de los ejemplos se ha lanzado en Estados Unidos, todavía no está en España, es Dexcom Stelo, que incorpora inteligencia artificial en sus sensores de monitorización continua de glucosa. ¿Qué quiere decir esto? Que ahora cada uno puede ver en tiempo real predicciones y datos sobre cómo ¿no? están sus funciones físicas, específicamente la glucosa, valores de sueño, ejercicio, cómo va impactando en su salud. Entonces, bueno, yo creo que tenemos que estar tremendamente preparados para lo que nos va a llegar y cómo esto lo podemos llevar a la sociedad. Uno de los ejemplos de la colaboración, y ahora cuando vaya a explicaros más concretamente en qué consiste la cátedra, ¿no? Es las colaboraciones que ha tenido que hacer y que ha impulsado Dexcom, sobre todo en Estados Unidos y que está tratando de llevar a nuestro país, ¿no? Bueno, pues al final con Dexcom Stelo hay una colaboración con Google para incorporar su inteligencia artificial a través de Gemini y se ha firmado otra colaboración con no sé si lo conocéis, el anillo inteligente Oura, para incorporar datos de ejercicio físico, sueño, presión cardíaca dentro de valores personalizados e informes personalizados de Dexcom, ¿vale? Entonces, la importancia de la colaboración, ¿no? Al final, la inteligencia artificial, como se ha hablado durante todas las charlas, se nutre de datos y los datos vienen de diferentes dispositivos y la importancia de integrarlos para tener valores personalizados y sobre todo pasar de una medicina generalista a una medicina muchísimo más de precisión. Y aquí viene, ¿no? lo que nos compete, ¿no? De dónde surge la cátedra. Al final se detecta que es necesaria la colaboración, que todos los que se llama experimento, que a mí me gusta mucho llamarlo experimento, o investigaciones de la cátedra tiene que llegar a la sociedad y para ello necesitamos, ¿no? esa palanca que es la empresa privada, en este caso la empresa que ha colaborado en esta cátedra, que es Dexcom. ¿Qué es la cátedra UDG Dexcom de Inteligencia Artificial aplicada a la diabetes? Bueno, pues al final esta cátedra se enmarca dentro de la Estrategia Nacional del Impulso de la Inteligencia Artificial del Gobierno español. Abrió una convocatoria y desde la Universidad de Girona estuvieron buscando partners y para presentar la solicitud. Porque la diabetes, al final la diabetes es una enfermedad crónica que afecta a millones de personas, no solo en nuestro país, sino a nivel mundial y que por suerte o por desgracia genera muchos datos. Estos datos al final son los que pueden alimentar las predicciones y los algoritmos que se harían a través de la inteligencia artificial. Finalmente se consiguió esta financiación y empezamos a trabajar. Nuestros objetivos clave al final es impulsar la investigación de inteligencia artificial aplicada a la diabetes. Estamos abiertos siempre, ¿no? a colaboraciones y este foro es de especial importancia para nosotros, para ¿no? cualquier idea que tenga cualquier persona o de ensayo, estudio que se esté haciendo y quiera colaborar con nosotros, estamos abiertos. Formación técnica para profesionales sanitarios y para pacientes. Implantación y transferencia de todo lo aprendido y todos los conocimientos e investigaciones al sistema sanitario de salud, difusión de lo que estamos haciendo en la cátedra y la importancia de la prevención en diabetes y al final la colaboración cada vez más con otro tipo de empresas, aparte de Dexcom, para ampliar nuestra cátedra. Uno de estos ejemplos, como ya han explicado anteriormente uno de los compañeros, fue el taller de co-creación, donde en circulitos podéis ver aquí a vuestra izquierda a Cristian, que es el endocrino, ¿no? que desarrolló esta aplicación basada en ChatGPT de estimación de carbohidratos. Tenemos a profesionales sanitarios, representantes de la Federación de Pacientes de España,
profesionales de la monitorización continua de glucosa y bueno, sociedad en general, ¿no? En este taller, basado en Design Thinking, lo que buscamos fue hacer un brainstorm de ideas, de identificar los problemas que había en tiempo real, ¿no?, de la diabetes e intentar desarrollar un roadmap donde fuéramos al foco de la problemática de la diabetes en España, con el objetivo clave, como ya he comentado antes, que al final es que todo lo que se genere a través de la cátedra tenga una transferencia a los profesionales sanitarios, lo puedan implementar y lo puedan usar y sobre todo, y lo que nuestro foco clave es a las personas con diabetes. Algunos de los proyectos que tenemos en marcha, como podéis ver, bueno, pues son el ejercicio, la gestión del ejercicio físico anunciado y no anunciado para poder hacer predicciones y quitar esa carga de toma de decisiones de los pacientes, ¿no? Que al final el paciente no tenga que tomar decisiones todo el rato en tiempo real y una estimación, sino, ¿no?, que haya un algoritmo que pueda estimar lo que va a hacer y en base a eso darle recomendaciones de consumo de carbohidratos o de administración o no de insulina, ¿no? Predicción de hipoglucemias nocturnas. El otro día cuando hablaba con el catedrático, ¿no?, decía que estaba Peter Jacobs en la Universidad de Oregón investigando, que le habían metido 200 millones de euros de dólares, perdón, en investigación. Y él decía, ¿y nosotros qué podemos hacer aquí? Y yo le decía, aquí lo que tenemos nosotros es la colaboración, porque Peter Jacobs todavía, que lleva muchos años investigando en hipoglucemia nocturna, no ha llevado ninguna solución a la práctica real, ¿no? Gemelos virtuales, virtual personal basado en datos. Bueno, pues al final esto nos permite sobre todo hacer un tratamiento de terapias previa a la propia terapia, ¿no?, y que nos pueda hacer una predicción de cómo se va a comportar esa terapia. Luego, si combinamos ya esto con gemelos virtuales y juegos serios, cómo podemos hacer que las personas con diabetes puedan aprender sin aprender en ellos mismos en su cuerpo, ¿no? Y luego la detección y prevención de diabetes tipo 2, todo esto se marca, 5 minutitos, voy. Todo esto se enmarca dentro de la incorporación de la monitorización continua de glucosa, hacer predicciones en base a los parámetros que tenemos en tiempo real y 24 horas, y luego la visión por computador y monitorización continua de glucosa para pie diabético basado en computación multimodal, es decir, añadiendo diferentes parámetros. Aquí tenemos un estudio real que está basado en la cátedra y al final es cómo se han podido incorporar diferentes parámetros como es el consumo de carbohidratos, el ejercicio anunciado y no anunciado y el anuncio de comidas también para hacer una predicción. Es decir, en este estudio lo que se nos muestra es cómo sin anunciar el consumo de carbohidratos o el ejercicio nos puede dar una predicción de cómo se va a comportar nuestra glucosa y qué recomendaciones nos pueden hacer, ¿vale? Por ejemplo, este es un estudio que ya está hecho y que la manera de llevarlo a una solución real necesitamos que sean validados, sobre todo porque desde la cátedra, por lo que sabemos ya todos, hay mucha dificultad para acceder a casos reales, trabajan mucho con datos sintéticos, ¿no? Entonces, todo esto tiene que ser realmente validado. Y bueno, al final el mensaje que me gustaría daros es que el propósito de la cátedra es crear un ecosistema donde estén los profesionales sanitarios, las personas con diabetes, los investigadores y la sociedad en general para impulsar la investigación, difundir ideas, compartir conocimiento y llevar soluciones reales a la sociedad. Entonces, mi mensaje final, yo creo que voy en tiempo, es que si desde aquí alguien tiene una idea o quiere participar en la cátedra, ahí tenéis el código QR o me pedís una tarjeta y estamos en contacto. Gracias. Muchísimas gracias, Ángela. Bueno, no sé si alguien tiene alguna pregunta. Que no sea muy... Bueno, pues de nuevo, muchísimas gracias y gracias a todos por vuestra asistencia y por haber sido tan duro de aguantar hasta el final aquí con nosotros. Gracias.